Muy buenos días. Muchísimas gracias a Tatiana por Barranquilla por permitir que yo esté justamente moderando este conversatorio bien interesante. Gracias al doctor Palacio, al doctor Núñez, al doctor Peña por estar con nosotros. El tema que, como bien lo decía en la última pregunta el doctor Yepes, cuando quedamos a contestarla en este panel, es justamente ese. Una vez colocado el producto en el puerto, ¿qué tan competitivo va a ser? Ese es el tema que vamos a tratar a través de lo que vamos a analizar hoy del río. El CEO de General Motors lo acaba de decir en la cumbre en Cartagena. El flete de un vehículo de Bogotá o de Cartagena a Bogotá es más caro que traer un vehículo desde Corea hasta Cartagena. Así lo ha analizado The Economics, así nos lo ha dicho Osvaldo Levy de Sempertex, que exporta a 70 países en el mundo. Es decir, ese es un tema preocupante porque es el 40%, 35-40% del valor de un producto es su transporte, su flete. Es allí donde veremos si podemos ser competitivos o no. Recuerden ustedes que mientras usted paga 100 pesos por una carga por carretera, paga 54 pesos por la misma carga en vía férrea y paga 33 pesos por vía fluvial. Esa es la gran diferencia y por eso lo primero que queremos hoy es repasar un poco qué es lo que está sucediendo con el río. Y lo primero que quiero preguntarle al doctor Peña, al doctor Palacio, al doctor Núñez, de los 1.840 kilómetros que recorre el río desde el páramo de las Papas hasta Bocas de Ceniza, ¿qué es lo que hoy se está utilizando? ¿Qué es lo que hoy está habilitado? ¿Por dónde, cuántos kilómetros ocupa el tránsito real de carga del río Magdalena? No sé si yo quiero hacerlo primero, doctor Peña, si es tan amable, de la naviera. Gracias, Víctor, muy amable. Ante todo quisiera agradecer a ProBarranquilla esta oportunidad de compartir con todos ustedes todos estos temas que cada día tienen una mayor importancia en el contexto nacional, sobre todo de cara al próximo TLC con los Estados Unidos, a la entrada en vigencia de ese TLC. Con respecto a la pregunta, el río es navegable hoy, lamentablemente, de manera principal únicamente hasta Barrancabermeja o Puerto de Río. Se han hecho algunos intentos de llegar, llegamos con carga de monómeros colombo-venezolanos hasta Puerto Salgar hace algunos años con muchas dificultades, pero por eso Cor Magdalena viene adelantando ya unas gestiones muy importantes, principalmente en el tema de dragado del sector de Barrancabermeja a Puerto Salgar. No quiero adelantarme a lo que seguramente el doctor Núñez informará posteriormente, y también de suma importancia una solución definitiva a los problemas de navegabilidad del río, no solamente en ese sector, sino también aguas abajo de Barrancabermeja, como es la construcción de las obras de encauzamiento. El dragado es apenas un paliativo, pero así como se logró en Barranquilla mejorar las condiciones de navegabilidad del canal navegable en el sector de acceso al puerto de Barranquilla mediante la construcción de obras hidráulicas, la idea es utilizar ese mismo principio, el de construcción de obras hidráulicas u obras de encauzamiento para mejorar la navegabilidad, ojalá hasta Puerto Salgar. Doctor Palacio, usted que además de director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Puertos es un conocedor del río, como quiera que fue impulsor de Puerto Salgar, justamente en el interior del país. ¿Cuál es la navegabilidad hoy del río Magdalena desde el punto de vista de la carga? ¿Qué tanto porcentaje, qué tanto de ese recorrido se está hoy utilizando? Bueno, primero que todo, muchas gracias a ProBarranquilla por esta invitación y por este evento tan importante y tan oportuno, particularmente para esta ciudad que, como muy bien dijo el ministro de Comercio en el día de ayer, debe convertir a Barranquilla en la capital del TLC. Sobre el tema, no sé si todos tengan claro el nombre de Barranquilla como Puerta de Oro Colombia. Barranquilla en su momento llegó a ser la segunda ciudad del país precisamente por estar en la desembocadura del río Magdalena y por ser la principal arteria del país. Y se llegaba hasta Puerto Salgar. Inclusive hay unas fotos del año 1930 y tanto en que se ve Puerto Salgar en una gran actividad con varios convoyes, con grúas, con bodegas, con ferrocarril, etc. La carga, el desarrollo, la cultura
casi que entró y salió por Puerto Salgar, en el centro del país, y Barranquilla, obviamente. Si un presidente de la República, por ejemplo, quería ir a Europa, tenía que llegar a Puerto Salgar o Puerto Berrío y de ahí tomar una remolcador, llegar a Barranquilla y de ahí tomar un transatlántico para llegar a Europa. Igual la carga, todos sabemos, el desarrollo entró por Barranquilla, estamos hablando de las primeras emisoras, los primeros automóviles, etc. Pero ¿qué sucedió? Como todas las cosas absurdas que se hacen en este país y en Latinoamérica en general, o sea, es un mal crónico. Todos nos hemos copiado de las cosas malas, desafortunadamente. El río, que era prácticamente la arteria del país, llega el ferrocarril, lo hace paralelo al río y acaba con el río, y posteriormente se impulsan las carreteras y las carreteras acaban con el ferrocarril. Nos quedamos con una única vía, un único modo de transporte, que es la carretera, cuando mundialmente, y eso está estudiado, que el transporte por carretera es para distancias cortas. Las distancias largas en los países desarrollados son para ferrocarril y para el río. Aquí es al contrario de todo, casi el 100% de la carga se mueve por carretera en un país con una topografía supremamente complicada, que lo hace mucho más eficiente, como decía pues nuestro moderador al principio, que es mucho más costoso movilizar una carga dentro de Colombia que de la China o de Corea o de cualquier parte del mundo a Colombia. Entonces, ya particularmente lo que está sucediendo, sí, la navegación siguió funcionando, pero solamente, como decía Víctor Peña, Barrancabermeja-Cartagena. Puntualmente hay algunas cargas en Barranquilla, pero yo quiero que ustedes pues, como barranquilleros tengan absolutamente claro que el río, diría yo en un 90 y tantos %, está el servicio de Ecopetrol en la ruta Barrancabermeja-Cartagena para movilizar el petróleo. Estamos hablando de un promedio de 2 millones de toneladas, pero con un crecimiento vegetativo que se le adjudica a Ecopetrol. Entonces, con respecto a las obras que mencionaba Víctor Peña, para ese trayecto que llamamos pues aguas abajo, Barrancabermeja, Costa Atlántica, pues hombre, si está el servicio casi exclusivo de Ecopetrol, la empresa más importante del país, la que más utilidades produce, pues yo digo, ¿por qué no invierte Ecopetrol el 100% de lo que cuesta ese trabajo? Porque venimos muchos años trabajando en ese sentido y veo a Víctor Peña mediando la cabeza, pero realmente ese es el problema. Entonces, por intereses particulares nos hemos olvidado de lo que es Barrancabermeja, Puerto Salgar. Hace más de 150 años en el Mississippi, a la altura de lo que es Puerto Salgar en este momento, San Luis, Missouri, hace más de 150 años se llegó a 4 pies, que es lo que estamos llegando ahora con Cor Magdalena. Hace más de 100 años se llegó a 6 pies, que fue lo que autorizó el presidente de la República hace un mes aquí en Barranquilla. Entonces, el río se ha vuelto una vía exclusiva de un cliente exclusivo. Ahora se pretende, afortunadamente, tuvimos 8 años perdidos con el presidente Uribe y el ministro Andrés Uriel, pero ahora el presidente Santos lo tiene absolutamente claro. O sea, para desarrollar el río y no estar trabajando en cargas puntuales y para ser competitivos con respecto al TLC, necesitamos trabajar de donde está la carga. En el centro del país se moviliza, se genera más del 50% del comercio exterior colombiano. El hinterland de Puerto Salgar, que es el puerto de Bogotá, se debe convertir en el puerto de Bogotá, se genera más del 50% de la carga del país. Entonces, en buena hora, el presidente de la República autorizó, con una excelente gestión del actual director de Cor Magdalena, Augusto García, para que se hagan las obras de canalización o de encauzamiento, que eso implica que van a ser unas obras permanentes para llegar a 6 pies y volver el río Magdalena desde y hacia Puerto Salgar como la más importante arteria del país, como acertadamente
la denomina el presidente de la República. Ok, entonces quiere decir que de esos 1.840 kilómetros se están utilizando unos 600 kilómetros, 730, 40% de toda la capacidad del río Magdalena. Por eso la importancia de definir cuáles son las aprobaciones que hizo el señor presidente de la República aquí en el Acuerdo por la Prosperidad, definir exactamente cuáles son los trabajos que se van a realizar en ese encauzamiento de esa parte del río en donde podría haber mucha carga de Puerto Berrío viniendo de Antioquia y de Puerto Salgar viniendo desde Bogotá y el interior del país. Doctor Núñez, su turno, por favor. Gracias, Víctor. Bueno, un cordial saludo y un agradecimiento especial a ProBarranquilla por esta invitación. Básicamente lo que se autorizó o lo que el presidente anunció en ese Acuerdo de la Prosperidad el pasado mes de marzo aquí en Barranquilla es que va a haber una fuerte inversión en el río. El presidente destinó del presupuesto nacional 600.000 millones de pesos para realizar las obras de encauzamiento en un tramo comprendido entre Puerto Salgar, La Dorada Caldas y Barrancabermeja, Santander. ¿Qué son obras de encauzamiento? Cierres parciales de brazos, construcción de diques de encauzamiento, obras de protección de orilla. ¿Por qué estamos convencidos que Vincor Magdalena y la administración del doctor Augusto García que estas obras son necesarias? Porque el río necesita una fuerte inversión. Necesitamos mandar un mensaje a la inversión privada de que el río es una política nacional, de que Colombia o que el río Magdalena es la gran vía del transporte nacional. En ese orden de ideas, en Cor Magdalena nos encontramos en este momento pues realizando todas las gestiones necesarias para que salga el documento COMPES necesario para este proyecto. Asimismo, la semana pasada pues salió un concurso abierto de méritos para la contratación de una banca de inversión que estructure financiera y legalmente el proyecto de obras de encauzamiento, y así también estamos con el tercer paso, que es la expedición de la licencia ambiental, la consecución de esa licencia ambiental para la construcción de estas obras, esperando que en el último trimestre del año, a principios del mes de octubre, podamos sacar las licitaciones o la licitación. Todavía no lo tenemos claro, es lo que esperamos que la banca de inversión que resulte de este concurso de méritos nos diga. Doctor Núñez, ¿de cuánto estamos hablando y cómo se va a financiar esa suma? Pues el proyecto tiene un costo estimado de 800.000 millones de pesos, unos 400 millones de dólares. Resultan de unos diseños que se encuentran en fase 3, que encontramos nosotros, pues la administración del doctor Augusto García, cuando llegamos a Cor Magdalena, y la financiación está prevista con esos 600.000 millones que anunció el presidente Santos y unos 200.000 millones que se reparten en 120.000 de las regalías de los municipios y departamentos ribereños que se encuentran comprometidos con el proyecto y 80.000 del presupuesto de Cor Magdalena. Mire, estamos muy urgidos de plazos, de tiempos. Lo que pasó en la cumbre de Cartagena, el presidente de Estados Unidos reunido con el presidente de Colombia adelantó casi que 6 meses el tema de la ejecución en la práctica del TLC que pensábamos iba a ser en octubre, ahora a 15 de mayo. Como diría Mike Smulson en el béisbol, quedamos con cuenta máxima 3 bolas y 2 strikes. O nos ponchamos o lo votamos. ¿Cuál es el tiempo? Necesitamos plazos y tiempo, porque repito, en 15 días comienza el flujo de productos que va y viene. ¿Cuál es el cronograma que usted tiene estipulado aproximadamente para que las obras de encauzamiento de esa parte del río Magdalena estén ejecutadas? Como te digo, esperamos que las licitaciones o la licitación, dependemos de la estructuración del proyecto que realice la banca de inversión, deben estar saliendo en el mes de octubre, contratándose, adjudicándose en el mes de diciembre de este año. Tienen un plazo estimado de construcción de unos 2 años, precisamente por estar pensando el río de forma integral. Es que, y yo hablo pues como vocero del doctor Augusto García, es que se pretenden realizar estas obras. Es necesario conectar a la costa atlántica, Barranquilla y Cartagena con Bogotá. El puerto de Bogotá, como muy bien lo decía Julián, es Puerto Salgar. No podemos seguir pensando en que el río simplemente es Barrancabermeja, Barranquilla y Cartagena. Entonces, necesitamos reactivar este sector. ¿Cómo lo reactivamos? Son los únicos diseños que están en fase 3. Hay que aprovecharlos. Es un momento histórico. El TLC se nos viene, el presidente dio el apoyo. Necesitamos construir estas obras. Pero, y qué pena, termino con esto, de Barrancabermeja hacia abajo, ¿qué se está haciendo? Porque no lo mencioné. Hay un plan de dragados, hay un convenio con Ecopetrol suscrito con Cor Magdalena para dragar el tramo Barrancabermeja-Calamar. Estamos dragando el canal del dique, estamos dragando el canal de acceso al puerto de Barranquilla.
estamos haciendo obras de remoción mecánica en el tramo entre Barrancabermeja, Cartagena y Barranquilla. Entonces, estamos facilitando la navegación. Hay ríos en el mundo que son o que se mantienen con dragado simplemente, pero es importante pues realizar estas obras y este megaproyecto del río Magdalena. Quedó una inquietud en el tintero, en el ambiente, luego de la expresión del doctor Julián. Tiene que ver con Ecopetrol. Durante los últimos 40 años ha estado utilizando casi que exclusivamente el río, desde Barrancabermeja hasta Cartagena. ¿Qué tan importante es la inversión que hace Ecopetrol en el mantenimiento, o ha hecho Ecopetrol en el mantenimiento de esa parte, de ese tramo importante del río que ha utilizado, repito, para la distribución de sus productos, la empresa más grande, más importante de este país? Pues actualmente se cuenta con este convenio que tiene un valor de 6.000 millones de pesos para dragar el sector Calamar-Barranca, de los cuales Ecopetrol está financiando 5.000 millones. Cor Magdalena aporta 1.000 millones. El proceso de selección del contratista lo celebró Ecopetrol y pues ya se está dragando en este momento. Doctor Palacio, el problema no es solo el encauzamiento del río Magdalena. El tráfico de la carga se lleva a través de vías carreteables o de carreteras que vienen, en el caso de Puerto Berrío, el puerto está prácticamente en la ciudad, pero la carretera es desastrosa para el tráfico de vehículos, para el tráfico sobre todo de tractomulas y vehículos de gran carga. Similar sucede en Puerto Salgar. ¿Qué hacer? Y eso ya no es competencia de Cor Magdalena, entiendo, doctor Núñez, ¿cierto? Ok. ¿Qué hacer entonces con esos temas? Y vamos al tema de la gobernabilidad del río Magdalena cuando atraviesa 18 departamentos y 156 municipios con 156 alcaldes y 18 gobernadores. ¿Qué hacen en ese tema, doctor Palacio? Bueno, hay una cosa muy interesante y yo en alguna conferencia o en una conferencia el mes pasado en Bogotá, como continuación de una que había dictado un año atrás exactamente, yo decía que no hay mal que dure 100 años y que estamos en una coyuntura muy particular. O sea, en este momento todo se ha juntado. Todo confluye para el río Magdalena. Ahora decía Cor Magdalena, el doctor Núñez, que en 2-3 años debe estar ya en funcionamiento el canal navegable con 6 pies Puerto Salgar, Barrancabermeja, que insisto, es donde está la mayor cantidad de carga del país, porque estamos hablando de Bogotá, estamos hablando del sureste del país, el petróleo de los llanos orientales, que en este momento, atérrense ustedes, para utilizar una frase del ministro Cardona, atérrense ustedes que tenemos a Port Magdalena en la desembocadura del río Magdalena para cargar petróleo hacia el exterior. Port Magdalena recibe 1.500 o más kilómetros por carretera para llegar a la desembocadura del río y de ahí tomar los buques marítimos. Miren el absurdo, o sea, la ubicación de Port Magdalena en el río podríamos decir que es un asunto circunstancial, porque podría estar en el mar, porque el río no le sirve para nada. Entonces, el tema del desarrollo del río tenemos que verlo efectivamente de manera integral, pero no podemos seguir insistiendo en Barrancabermeja exclusivamente. Yo en estos días le escribí una carta al alcalde de Barrancabermeja a raíz de unas declaraciones de ellos y los alerto como barranquilleros, que él decía que la inversión que iba a hacer el gobierno nacional en el trayecto Puerto Salgar-Barrancabermeja era un dinero botado, porque eso no le iba a hacer ni cosquillas al río. Yo tengo las declaraciones en el diario Vanguardia Liberal, entonces yo le dije, no podemos continuar con el statu quo, no podemos seguir pensando solamente en Barrancabermeja, Cartagena para el petróleo de Ecopetrol. Tenemos que pensar en una vía absolutamente nacional, porque el río en este momento lo podemos asimilar a lo que es el ferrocarril central, que lo utiliza solamente la Drummond. Es una vía nacional de uso exclusivo de la Drummond. En este momento el río es una vía nacional de uso exclusivamente de Ecopetrol. Yo no culpo a Ecopetrol, muy bueno que lo utilice Ecopetrol, porque si no fuera Ecopetrol no lo estuviera utilizando nadie. Pero entonces necesitamos que no sea una vía exclusiva de Ecopetrol, sino que sea una vía del país. Les voy a poner a ustedes un ejemplo. La hidrovía Paraguay-Paraná
el Mercosur, 5 países, hace 20 años movilizaba la mitad de la carga que movilizaba el río Magdalena. Ojo con esto, ¿ah? Y estamos hablando de varios de los países más importantes de América Latina, entre ellos Argentina y Brasil. Y países que no tienen costas, sino que dependen casi 100% de los ríos, como son Bolivia y Paraguay. Y movilizaban hace 20 años la mitad de la carga que movilizaba el río Magdalena, que entre otras cosas es más o menos la misma carga que se está movilizando hoy en día. Decidieron hacer las obras de canalización. Decidieron unirse 5 países, que con lo complicados que somos los latinoamericanos, lograron unirse. Hoy moviliza casi 20 millones de toneladas. Nosotros estamos en las mismas 2 millones de toneladas de hace 20 años. Entonces, fíjense lo que se logra con unas obras de canalización importante aguas arriba. Entonces, yo le decía al alcalde que él, que le quedaba muy mal como miembro de la Junta Directiva Cor Magdalena, como también pues lo es nuestro amigo Víctor Peña, circunscribirse a Barranca Bermeja. Uno como miembro de una Junta Directiva debe velar por los intereses de la entidad que está representando. En este caso, Cor Magdalena, que es una entidad nacional, debe pensar en el río como una vía nacional y no como una vía exclusiva de Barranca Bermeja. Ahora, yo insisto, lo que dice Víctor Peña, eso hay que hacerlo, claro que sí, pero no podemos ser excluyentes y decir, no, primero esto para seguir solamente con eso y seguir con Barranca-Cartagena, insisto, Barranca-Cartagena, porque no llega a Barranquilla. Barranquilla prácticamente lo que mueve el río es prácticamente cero, a excepción pues, de unas cargas puntuales. Entonces, recuperando Salgar-Barranca se vuelve una vía absolutamente nacional. Y solamente para redondear el tema de la conectividad, y lo que comentaba con Magdalena, que en 2-3 años debe estar la vía disponible con el calado de 6 pies, pues también coincidencialmente va a estar la Ruta del Sol fase 1, Villeta-Puerto Salgar, porque lo que es Bogotá-Villeta ya está prácticamente terminado, es una vía excelente de doble calzada y en 2 horas y media va a estar una tractomula entre Bogotá y Puerto Salgar, una distancia de 170 kilómetros que para ponerles pues un ejemplo extremo, el puerto de Tianjin en China, que es un puerto fluvial, es el puerto de Pekín, está a 170, 150, 170 kilómetros de Pekín y es el puerto de Pekín. Entonces, miren la importancia de esto. Entonces, se están juntando todas las cosas. Tenemos la profundización, que ya es una decisión del presidente de la República. Tenemos la vía que se adjudicó, la carretera Ruta del Sol, se adjudicó en el año 2009, si no estoy mal, pero por todas esas cosas que hacía nuestro ilustre ministro Andrés Uriel, todavía no se ha podido iniciar porque no tenía los permisos de ambientales, compra de predios, etcétera, pero ya este año, según me dijo la viceministra de Infraestructura, ya se van a iniciar. Entonces vamos a tener la mejor autopista del país entre Bogotá y Puerto Salgar y vamos a tener una vía absolutamente navegable que va a ser no solamente para las cargas de gran volumen como es el petróleo, el carbón, que entre otras cosas, ¿qué ha tocado hacer a los petroleros hoy en día con el problema tan grande que tienen de transporte por carretera ahora con las inundaciones, que ya están pensando en llegar a Barranca Bermeja provisionalmente mientras llega a funcionar el tema de Puerto Salgar? Pero eso que implica, entre más carretera se utilice, más costoso es el trayecto total y se continúa con la destrucción de carreteras, que el presidente de la República lo ha dicho muy claro, no quiero más destrucción de carreteras. Entonces, entre más cerca esté el puerto de los centros de desarrollo, centros industriales o centros de producción, pues vamos a tener un transporte más económico, que como digo yo, Colombia es el país de América Latina que más necesita un transporte económico, porque curiosamente en el centro del país, a 1000 kilómetros de distancia, es donde está la industria, cosa que no sucede en Brasil cuando está en la costa o en Argentina. Entonces, el TLC no es bueno per se. El TLC si estamos preparados para ello y si tenemos las vías adecuadas. ¿Cuál es la respuesta para el TLC? El río Magdalena desde el centro del país hasta la costa atlántica.
Si hay alguien que conoce el río Magdalena, en su tránsito ha sido la naviera desde 1920. Cuéntenos, de acuerdo a la expectativa, ustedes saben que los buques no solo llevan la carga, sino que necesitan también una carga de compensación para traer la carga. La expectativa en que se reencauce el río Magdalena y que se abran centros como el de Puerto Berrío o Puerto Salgar, que entre otras cosas entiendo la zona franca de Barranquilla es el mayor accionista ahora del puerto de Salgar o Puerto Salgar. ¿Habrá la carga suficiente? ¿Habrá cama para tanta gente? ¿Habrá la carga suficiente no solo para la naviera, sino para las 3 empresas multinacionales que quieren entrar que están entrando en el negocio para poder hacer este tránsito realmente rentable? Claro que sí, Víctor, y por eso precisamente insistíamos en que hemos venido promoviendo la entrada de nuevos actores al transporte de carga por el río Magdalena, para dar una idea de las cifras que se están manejando. De acuerdo con reportes, me corrigen los compañeros del conversatorio en caso de que me descalle ahí con las cifras, pero las que recuerdo del Ministerio de Transporte, el transporte de carga por carretera, dan el orden de 175, 180 millones de toneladas. Y en el río, como bien dijo Julián ahora, se está moviendo apenas 2 millones de toneladas. De manera que la capacidad de crecimiento es grandísima. En algún momento, cuando se formuló el estudio de demanda del transporte de carga en la cuenca del Magdalena, se estimó la capacidad de transporte del río mismo, es del orden de 400 millones de toneladas. De manera que lo que hay es capacidad, lo que hay es carga, no solamente para las empresas ya establecidas, de nuevo, Naviera no es la única, hay muchas otras empresas importantes, no solo al servicio de Ecopetrol, sino al servicio de otras empresas que están prestando el servicio, y por supuesto muy importantes también las empresas navieras fluviales que acaban de llegar y las que ojalá lleguen. Hay suficiente, creemos, hay suficiente carga para nuevos transportadores fluviales. De manera que el futuro es muy promisorio, y también quisiera transmitir un mensaje de que a pesar de que estamos pidiendo la construcción de las obras de encauzamiento a lo largo de todo el río, es decir, donde se necesite, ya hoy se puede transportar carga, y lo que estamos pidiendo es que sencillamente se pueda transportar carga en términos más competitivos en el futuro, pero ya hoy se puede transportar carga como de hecho se está haciendo. Estamos transportando contenedores para Sofasa como carga de compensación de los hidrocarburos, se están transportando también productos siderúrgicos, productos de importación, y allí hay una serie de medidas que se pueden aprovechar mientras se mejoran las condiciones de navegación. Por ejemplo, descargue directo. Un descargue directo del buque, en el caso de los cereales o en el caso de productos siderúrgicos, le permite al generador de carga, al importador, obtener ahorros significativos en sus costos de transporte. Eso puede estar en el orden de 8.000 pesos a 10.000 pesos por tonelada solamente por hacer el descargue directo del buque a la embarcación fluvial. Y viene, por supuesto, el tema de la conectividad, el tema de las carreteras. Hay importantes proyectos de mejora de la infraestructura vial, la que acaba de mencionar Julián, la Ruta del Sol, las carreteras en Antioquia también que van a comunicar más rápidamente a Puerto Berrío con Medellín, también otros proyectos en Santander para mejorar el acceso a Puerto Galán, es el puerto fluvial en Barranca Bermeja. Hace mucho rato se viene trabajando también en el tema del acceso a Puerto Capulco, en el sur del Cesar, Gamarra, correcto, también. De manera que hay mucho que se está haciendo, y quisiera redondear de nuevo recalcando el que ya hoy se pueden aprovechar las ventajas del río Magdalena, las ventajas que ofrece el río Magdalena para mover la carga tanto de importación como de exportación, y obviamente Barranquilla va a jugar un papel muy importante en ese proceso. Ayer justamente estuvimos recorriendo parte del río Magdalena por invitación de la Sociedad Portuaria Regional, y ellos tienen una inquietud que es la inquietud de Barranquilla, el tema del dragado del canal de acceso.
tema de lo que ocurrió con la licitación última, donde hubo un ganador, desafortunadamente no se presentó, y tienen unas exigencias desde el punto de vista del calado del barco que pueda ingresar con unas 40.000 toneladas. Estamos hablando de un calado de 36 pies y estamos hablando de una profundidad más o menos de 40 metros, lo que de alguna manera exige o tiene como expectativa la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, que maneja el 55-60% de la carga, para efectos de poder obtener de esa licitación que ustedes, entiendo que Asoportuaria y Cor Magdalena están manejando. ¿Cómo va a quedar? Hablamos nuevamente de tiempos, qué pena, pero el anuncio nos precipitó. ¿Cómo va a ser esa licitación? ¿Cómo se va a desencadenar eso? ¿Y va a haber la garantía de ese tipo de calado y de metraje que necesita el puerto de Barranquilla? Sí, Víctor, pues desafortunadamente el contratista o la empresa que resultó adjudicataria de la licitación que de forma pues brillante o bien llevada celebró Asoportuaria en el convenio suscrito con Cor Magdalena, Asoportuaria bajo la dirección del doctor Antonio Felfle, no firmó el contrato. Y no firmó el contrato porque se dieron diferencias jurídicas, pretendían incluir en el contrato nuevas circunstancias o situaciones que no estaban en el pliego de condiciones, entonces legalmente eso no es permitido. En ese orden de ideas se les dio un término para la firma del contrato que se establecía en los pliegos, no cumplieron con ese término, no firmaron el contrato y entonces Asoportuaria, con el apoyo de Cor Magdalena en desarrollo de ese convenio, procedió a abrir un nuevo proceso. Este nuevo proceso es un proceso abreviado, pues debido a que ya se celebró un proceso largo. ¿Qué hicimos? Pues se convocó a la lista corta que se había hecho con los parámetros del Banco Interamericano de Desarrollo y se colgó, se anunció en prensa este nuevo proceso abreviado y el viernes pasado tuvimos la audiencia declaración del pliego de condiciones, al cual se presentaron 8 empresas, grandes jugadores nacionales e internacionales interesados en dragar el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Este proceso es simplificado porque ya no van a ser 2 sobres, sino uno solo, y esperamos que aproximadamente entre el 15 y el 20 de mayo estemos adjudicando la nueva licitación para que a los primeros días del mes de junio se esté dragando el canal de acceso. ¿Cuál es entonces la profundidad de calado y metros que se garantiza? Pues la gran variación que se tiene y que se ha hecho con las licitaciones de esta nueva Cor Magdalena, de esta nueva administración de Cor Magdalena, es que ya no los contratos de dragado no se miran sino por profundidad garantizada. Estamos exigiendo una profundidad de 37.5 pies en 2 tramos y 40 pies en el otro, en los 3 sectores donde presenta complicaciones a dragar el canal de acceso. Son muchas más de las expectativas que tiene justamente la sociedad portuaria. Usted que conoce puertos en muchas partes del mundo, doctor Julián Palacio, ¿es una desventaja para Barranquilla frente a otros puertos el hecho de tener 22 kilómetros de acceso en el río? No necesariamente, o sea, algunos de los puertos más importantes del mundo están en la desembocadura de los ríos. Para ir más lejos, el puerto de Rotterdam, que durante muchísimos años fue el puerto más importante del mundo, hoy desplazado por los puertos chinos, y no porque ellos hayan bajado, sino porque los chinos han crecido con una mayor rapidez, pero sigue estando entre los 5 puertos más importantes del mundo, está en la desembocadura del Rin. Y una cosa interesante, esta tarde va a haber una presentación de Bart Winder de Rotterdam, precisamente quien está haciendo los estudios del plan maestro del puerto de Barranquilla como un todo, y creo que va a ser pues muy interesante escuchar su presentación. El socio de él, Jan Willem Koeman, quien fue director del plan maestro del puerto de Rotterdam y ocupó unas altas posiciones de dirección durante muchos años en el puerto de Rotterdam. Él decía en Cartagena en un evento que hicimos en el mes de diciembre que para Rotterdam el estar en la desembocadura del Rin era una bendición. Piensen en Barranquilla. Y también decía que si la logística a través del río no existiera, habría que inventarla. Miren el tema de 20 años atrás, ya que les ponía yo el ejemplo del Paraguay-Paraná, miremos el Rin. Decía Koeman que hace 20 años el 14% de la carga que movilizaba el puerto de Rotterdam era por barcazas. En Barranquilla 0, para poner pues un ejemplo. Hoy es el 40%.
No estamos hablando de 50 ni 100 años, estamos hablando de los últimos 20 años, lo que ha sucedido. Paraguay y Paraná, de 500.000 o 700.000 toneladas a 20 millones, estamos hablando de pasar de un 15% a un 40% en Rotterdam. Entonces, para volver al principio, no, estar en la desembocadura de un río es una bendición, es muy bueno, porque el puerto marítimo que no está en el río le toca movilizar carga por carretera. En el que es fluvial va a utilizar la vía más económica, como usted mismo decía hace un momento, la vía más económica en los países desarrollados. El que ocupa el último lugar en los modos de transporte es el de carretera. Compiten en el primer lugar, dependiendo del país, ferrocarril, río, pero con unas distancias abismales con respecto a la carretera. Más aún, en los países desarrollados es obligación transportar cierto tipo de cargas en los diferentes modos de transporte. Hay cargas que son de vocación fluvial, hay cargas que son de vocación ferroviaria y hay cargas que son de vocación carretera. Que si yo quiero transportar por carretera, no puedo, si esa carga es de vocación fluvial. Yo estuve el otro día invitado por la embajadora de Holanda con unos funcionarios del Ministerio de Transporte y del Medio Ambiente de Holanda, y ellos me decían eso, ellos no podían entender pues por qué aquí se utilizaba cualquier modo de transporte, si allá está claramente definido. Las cargas voluminosas deben ir o por ferrocarril o por el río.